Cotard. Muy bien. Bueno, a un inicio, señoritas, les había comentado de que dentro de las ideas delirantes existía uno de los delirios que precisamente tenía que ver con el delirio de negación y el delirio nihilista, que esto viene asociado a lo que es precisamente una enfermedad y un síndrome que se lo llama el síndrome de Cotard. ¿Esto por qué? Porque viene a ser parte de lo que precisamente el investigador, el que describió este síndrome, se llamaba Jules Cotard, que fue en el año 1880. Entonces aquí ya había una caracterización de todo lo que implicaba este síndrome y que tenía que ver con esa creencia que era convencida para el paciente de que estaba muerto o de que estaba negando alguna parte de su cuerpo que existía. Por eso es que acá dentro de la imagen ustedes pueden evidenciar eso que creía el paciente y cómo se veía. Entonces, ¿cuál era la característica de esto? De que precisamente la creencia del propio paciente sobre su cuerpo era de que había muerto, de que ya algún órgano estaba putrefacto, de que no funcionaban las células de su cuerpo, de que en realidad no había un funcionamiento total. Esto viene asociado a una serie de trastornos, no simplemente de la parte funcional, o sea, de la parte psiquiátrica, con una depresión o una psicosis, sino también vamos a ver que hay otras alteraciones neurológicas que pueden llegar a causar este síndrome. Entonces, todo esto se ve afectado en la zona frontotemporoparietal. Por eso es que hay unas alteraciones que se evidencian mucho como las alucinaciones y también los delirios que vienen a ser parte de lo que se escucha, de lo que se siente y de incluso movimientos a nivel tanto izquierdo o derecho de la zona de los cuerpos. Este síndrome aparece a mediana edad. Estamos hablando que a partir de la tercera, segunda década de la vida puede aparecer. Incluso se decía que había una propensión mayor en el sexo femenino que en el sexo masculino. Dentro de lo que ya es la prevalencia y la incidencia de este síndrome, no se conocía mucho. En realidad, hasta ahora es muy poco los estudios que se han realizado sobre este síndrome que viene más bien asociado a una enfermedad y que no llega a ser como tal una enfermedad, sino que llega a ser parte de una enfermedad porque es una característica especial. Ya se hablaba de que habían algunos estudios que se habían hecho en Hong Kong, en una parte de la psicogeriatría, en donde se habían evaluado a pacientes que padecían este trastorno y que se sugería de que había una población del 3,2% donde la mayoría que lo padecía de un trastorno de base que era un episodio depresivo severo. Entonces estamos hablando que era la incidencia mayor en este grupo de personas. ¿Cuál es la etiología de este síndrome de Cotard? Se habla de que es una condición múltiple de etiologías. No hay una sola causa que podría ser la determinante para que aparezca toda esta gama de material delirante en el paciente. Una de las principales es el trastorno depresivo mayor y otra la esquizofrenia, como parte de la enfermedad. También en causas no psiquiátricas se veían pacientes que tengan enfermedades como demencia, esclerosis múltiple, infartos a nivel cerebral, lesiones traumáticas cerebrales y malformaciones arteriovenosas. Si recuerdan, el círculo era frontoparietal temporal. Entonces, en ese nivel que precisamente avanzaba el daño y que podía hacer tener todo este tipo de delirios en el paciente.
¿Cómo es que se manifestaba? ¿Cuál era la signo-sintomatología en el paciente? La manifestación principal era a través de los episodios depresivos en más de un 89%. Los delirios nihilistas, estos de muerte, de negación, venían siendo parte de un 86% y los relacionados ya con la existencia, los llamados delirios de negación, un 69%. Podía haber síntomas ansiosos en un 65%, ideas de culpabilidad, además de esto, delirios que tienen que ser hipocondríacos y delirios de inmortalidad, incluso por la presencia de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre después de esta etapa del síndrome que se desarrolla en torno a los síntomas clásicos, ocurre, uno, la negación de alguna parte del cuerpo. Entonces niegan, por ejemplo, de que su mano derecha esté funcionando. Delirio de inmortalidad, que significa que tal vez, a diferencia de las otras personas, como ya ha padecido una serie de trastornos a lo largo de su vida, no se va a poder morir. Entonces cree que también podría ser inmortal y cualquier cosa, si pasara un auto encima de él, si se lanzase de alguna parte muy elevada, no se moriría. Entonces eso es parte también de los delirios, de los síntomas clásicos de este delirio. La tristeza, innegablemente, las ideas de condenación, de condenarse por lo que está pasando. Pueden haber también delirios de posesión, de que está poseído por algo y por eso le está sucediendo estos delirios, y una conducta que siempre viene a ser autoagresiva. En realidad, las personas que creen esto, en la experiencia que he tenido de leer algunos casos, siempre intentan amedrentar contra su vida, porque evidentemente al creer que no funciona algo de su cuerpo o al creer que ellos están muertos en vida, entonces no viven los riesgos de lo que les podría ocurrir y llegan realmente a provocarse un suicidio. Entonces realmente es un delirio muy grave que viene acompañado del trastorno mental. ¿Cuáles son las bases biológicas que se hablan y se manifiestan en este trastorno? Hay que identificar que todo lo que viene a ser la parte de manejarse conductualmente, de controlar los niveles de ira, impulsividad, de no frenar los impulsos, tiene una parte neuroanatómica que es en la parte frontal, sobre todo en la parte dorsolateral, el cíngulo, el giro del cingulado y el tálamo caudado y el putamen y sobre todo la neocorteza. Entonces, toda esta gama neuroanatómica llega a ser un círculo en donde se puede generalizar este tipo de trastorno. Evidentemente, si hay anomalías en el funcionamiento, si hay menos perfusión sanguínea, si hay algún tipo de tumor en esta zona, también va seguramente en algún momento ser un indicador para que se pueda producir estos delirios de tipo nihilista. También no nos olvidemos de que al ser un trastorno de tipo delirante, se puede ver afectado por algunas sustancias neuroquímicas que normalmente deberíamos secretarlas en nuestro organismo y que deberían manejar la transmisión entre célula y célula neuronal. Entonces, al verse disminuidas algunas de estas sustancias neuroquímicas, como la dopamina o la noradrenalina, perdón, que se ven en algunos casos aumentados, pueden realizar o pueden hacer que en el paciente se lleven a cabo todos estos tipos de delirio. Es lo mismo que ocurre en la esquizofrenia. Por ejemplo, se lo llama un síndrome dopaminérgico porque hay una alteración constante de sobreproducción de dopamina. Entonces acá ocurre algo similar. Tenemos el tratamiento y dentro del tratamiento les comento que el tratamiento evidentemente va a ir a la enfermedad, al trastorno mental como tal. Entonces, como el síndrome de Cotard es un síndrome que viene a ser parte de una enfermedad, seguramente el tratamiento va a venir acompañado
de todo el conjunto que se lleve a cabo en ese trastorno. Si hay síntomas afectivos, muy probablemente haya el uso de algún medicamento estabilizador del estado del ánimo o algún antidepresivo. Si hay presencia de ideas delirantes, seguramente va a haber el tratamiento con algún medicamento que sea a base de disminuir la psicosis de ese paciente, un antipsicótico. Si hay dificultades además asociadas con con mucho movimiento de producir o de alterar su conducta y sobre todo de quererse autoinfligir, de hacerse algún daño, entonces van a ir acompañados de algún tipo de sedante. Durante el tratamiento de estos medicamentos que se utilizan, al ver o al no ver una mejoría en un tiempo aproximado de unos 3 meses a 4 meses, porque es el tiempo que se debe esperar normalmente, se debe llevar a cabo sesiones con terapia de electroconvulsión. ¿Qué significa esto? Que al paciente coloca dos, pueden ser los electrodos, puede ser unipolar o bipolar, que se utilicen para poder estimular de alguna forma la masa encefálica, en realidad como dos polos, y en donde se induce al paciente a convulsionar. Entonces, esto es una herramienta que se utiliza con bastante frecuencia en pacientes donde los delirios no ceden cuando hay un tratamiento largo con medicación psiquiátrica. Esto evidentemente tiene que ir con una evaluación psiquiátrica, un tiempo largo de evolución y bueno, cuando se hace pruebas con medicación y la parte se vuelve crónica y además que evidentemente hay un problema y un factor de riesgo para la vida del paciente. También hay drogas que se pueden utilizar, fármacos como la quetiapina, fármacos como el haloperidol, fármacos como la risperidona de última generación que tienden a disminuir todas estas ideas de tipo delirante que son de negación. Ahora, acá les voy a mostrar un pequeño caso sobre una paciente de sexo femenino que, bueno, tiene 48 años de edad, viuda desde los 24 con escolaridad técnica, vivió en los Estados Unidos después de los 26 años hasta los 47, presenta el antecedente de episodios depresivos recurrentes que se manifestaron durante el tiempo que vivió en Estados Unidos y para los cuales recibió múltiples tratamientos, entre sertralina, paroxetina, bupropión y alprazolam. Les comento que todos estos tres, los primeros son antidepresivos y el último es un sedante de tipo tranquilizante. Luego de su regreso a Colombia, ocurrió a finales del 2006 y después de ser despedida de su empleo y verse obligada a renunciar a un apartamento, un automóvil adquiridos con un crédito, inicia la sintomatología. ¿En qué consiste esto? Primeramente, la sintomatología inicia con insomnio. Posteriormente, hiporexia, anedonia, tristeza, ansiedad, además de tener ideas de culpa, desesperanza, minusvalía. Decía que se sentía sola, desamparada, que lo había perdido todo y además que desde allí los síntomas persistieron, aparecieron las ideas de muerte, de suicidio. En una ocasión intentó cortarse las venas, pero según sus propias palabras no tuvo el poder ni el valor para poder realizarlo. Luego ya fue evaluada en el 2007 por psiquiatría, por la área de psiquiatría, se ordenó el tratamiento con antidepresivos, la paciente recuerda que tomaba pastillas para dormir, febrero del mismo año, no se apreciaba mejoría, viajó a Medellín a vivir con una hermana, quien le había ofrecido el poder ayudarla. La paciente, ¿qué expresa? Miren aquí lo llamativo. En la descripción de los hechos que habrían ocurrido en Medellín el 20 de febrero por la noche, vi que un humo me salía por la boca. Al día siguiente me miré en el espejo y vi que mis ojos habían cambiado. No tenían vida. Agrega, me di cuenta de que ese humo era mi alma saliendo de mi cuerpo. Esto lo interpretó como un castigo por haber deseado la muerte y por haber intentado suicidarse. Un castigo por haber, desde ese entonces,
empezó a hablar constantemente de haber sido condenada a ser una muerta en vida, un zombie para toda la eternidad. Manifestaba que su alma había sido arrebatada por algún poder sobrenatural. Dijo conocer la naturaleza exacta de este, pero pensaba que podría corresponder a Dios, al diablo, a las fuerzas más poderosas. Además empezó a tener alucinaciones de tipo olfatoria y senestésicas. Percibía un olor podrido que emanaba de su cuerpo y un cosquilleo debajo de la piel, los síntomas que interpretó como señales de que su carne estaba descomponiéndose y de que los gusanos pronto iban a romper la carne y salir por la pierna. Así redujo ostensiblemente su ingesta de alimentos y decía que un muerto no come y no va al baño. Entonces, de acuerdo a esto, ya es valorada por varios especialistas, neurólogos, psiquiatras, psicólogos. No recuerda los tratamientos prescriptos, evidentemente, se somete a varios tipos de sanación, liberación, iglesias cristianas, y ahí es donde ya se hacen todos los exámenes laboratoriales, se hace un electroencefalograma, evidentemente, además de eso, de que se ve serología, todas las pruebas que son de laboratorio y de rutina. Aquí ustedes van a seguir leyendo posteriormente allá en su domicilio cuando se los pase todo esto, porque es un poco larguito, pero sí hay la prueba de la impresión diagnóstica de un trastorno mental que se llama esquizofrenia. Y se empieza a tratar con antipsicóticos. Uno de esos antipsicóticos está acá, que es el haloperidol. Levomepromacina, otro antipsicótico. Viperideno, que es un anticolinérgico que se utiliza para contrarrestar efectos adversos de la medicación. Fluoxetina, que es un antidepresivo. Pero ya dice que en realidad no sé de todo eso. Cuando lean acá van a ver que no sé de todo eso y la idea delirante permanecía intacta, pese a que recibía dosis en realidad que no son tan elevadas, 10 miligramos de haloperidol, pero que ya debería haber una respuesta. Pasamos de esto y vemos que el haloperidol luego es sustituido por otro antipsicótico, que es la clozapina. La clozapina es un medicamento un poco más moderno, pero que tiene algún grado de peligrosidad al momento de administrar. Olanzapina, uno más nuevo, con mejores resultados en el paciente que tiene tantas ideas delirantes, y sedativo. Pero después de eso habla de que también se necesita hacer una mejora en el estado de ánimo, porque seguía todavía estas descompensaciones a nivel de sentirse entre triste, entre los cambios de humor, y acá se le introduce el ácido valproico, que esto se lo utiliza mucho como un anticonvulsivante, pero sí modula la parte afectiva, el estado de ánimo. Entonces, con eso ya se logra un control mucho más adecuado de los síntomas. Todo eso es un tratamiento que a largo plazo recién se puede evidenciar una mejoría, pero como ustedes ven, el tratamiento no es de semanas, sino es un largo tratamiento de meses hasta poder llegar a ese tratamiento. Antes de eso, si no, si no hay mejora en todo eso, evidentemente se debe llegar a utilizar la terapia de electroconvulsión, donde ya se induce al paciente a convulsionar de forma inducida. Bueno, con todo esto concluimos con este paciente que padecía de síndrome de Cota y estoy abierta a las preguntas que ustedes tengan que realizar. Doctora, yo quería hacer una pregunta ¿Sí, Mona acerca Lisa? de este síndrome. Sí, este síndrome usted habló que la persona siente que como que algunas partes de su cuerpo estuvieran muertas, ¿no? Quería preguntar si es común estas personas intentar una amputación, por ejemplo, de algún miembro. Sí, te comento que sí, Mona Lisa. En realidad, esa es la gravedad de este síndrome. Cuando hay la presencia de estas ideas delirantes de tipo de negación o donde creen que no funciona partes de su cuerpo, intentan mutilarlas.
intentan cortarlas. Si son partes de su cuerpo, tienden a cortarlas, tienden a sacarlas de lo que significa ya que no tiene un funcionamiento, o si en realidad creen que todo ya en ellos está muerto, tienden a tomar los riesgos de pasar avenidas sin ver ni verificar de que hayan tantos autos pasando por las avenidas. Entonces por eso es que se suicidan, por eso es que no miden los riesgos, por eso es que se lanzan de alturas bien largas, por eso es que corren riesgos que normalmente uno se detendría a hacerlo, lo pensaría y pondría un freno. En ellos no ocurre todo esto, lo contrario. Yo en mi experiencia profesional les comento que tuve una paciente que se negaba, tenía un delirio de tipo de negación, igual de estos nihilistas, pero era con una parte de sus ojos. Sentía que uno de sus ojos no tenía ya, no había por qué tenerlo y estaba cegada en que ese ojo solamente estorbaba, no veía a través de ese ojo y debería sacárselo. Entonces agarró una cuchara y se lo sacó. Se quedó sin el ojo, fue desastroso, hubo toda una serie de alteraciones porque todo el mundo al ver un montón de sangre, bueno, ¿no? Fue bien grave el momento, pero Esta es la paciente de los videos de la segunda clase, donde sí, empezamos el sí, semestre. sí, si recuerdas, Mona Lisa, incluso les mostré el video que se llama Sofía, la paciente, y que se encuentra internada en el Benito Meni. Es así, entonces, como les decía, precisamente estos delirios de tipo de negación pueden culminar en algo grave para la vida del paciente si no es actuado de una forma con un tratamiento bien específico y bueno, con sobre todo sedación al paciente en los primeros momentos del episodio en el que se encuentra. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Lizzy? No, doctora, le digo. Ah, ya. Bueno, señorita, creo que como ya no hay más de qué hablar sobre estos trastornos y ya terminamos la parte de pensamiento, concluimos acá y ya se los paso el video por WhatsApp. Las diapositivas, perdón. Gracias, doctora. ¿Ya? Bueno, que estén muy bien. Estamos en contacto. Un abrazo para ustedes. Igualmente, doctora, muchas gracias. Hasta luego.